Buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un momento solemne, importante. Aquí en la entrada de la iglesia, papás, entreguen a la hija, al muchacho, digan algunas palabritas. Pues Virginio, diga, que me centra la vida, la poner, pues, por cuidar, en la noche para un, la verdad, pues, Dios más hoy facilita, que nos palemos, ¿no? Pues, tanto cuidado. Ah, no. Ya. Pero no. Tantito. Virginia, que al central y la mejor delante de Dios. Central y la mejor cuidado. Ya. Ahora sí. Mi hijo pues ahí que se miren, a ver si se vieron bien. Ese te pido que se cuiden ustedes, que yo ya aquí salgo de mi compromiso. ¿Ya? Dale las gracias. Ahora sí, mijo. Dale las gracias a los jefes. Gracias, señor, por esa confianza que me tienen. Suegra, gracias por esa confianza. Y por cuidarla, suegra. Gracias. Bueno. Les doy la bienvenida, rochaditos, a esta iglesia en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hola, Nika. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesús que viene a salvarnos esté con cada uno de ustedes. Los bienvenidos cada uno de ustedes hoy que comparten esta alegría, felicidad, enlace matrimonial de Virginio Muñoz, Laura y Isidoro. Pedimos abundantes bendiciones para ellos. Yo confieso. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, Virginio Muñoz, Laura
que hoy se unen ante tu altar, para que se mantengan firmes en el amor que se profesa, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Sigamos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Estos y sus discípulos también fueron invitados. Como llegaba a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero él le dijo a los que servían: hagan lo que les diga. Había 16 tinajas de piedra de los 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto al encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Palabra del Señor. Siéntense un minutito. Pues bienvenidos todos, especialmente Virginio, Laura. Ustedes pensaron este día, esta hora, manifestar su amor y decirle a la comunidad, al pueblo, a su familia, a sus amigos invitados, que se aman, se quieren y que se van a respetar y que van a estar en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, amarse todos los días de su vida. Estas palabras que no solamente se digan ahora, sino que se vayan recordando cada día en su vida de pareja, en su familia, para que ustedes vivan bien, estén bien. Laura, por lo menos yo te conozco por acá unos 5, 6, 7 años y sé que conoces la palabra de Dios. Esa palabra de Dios siempre la pongas en práctica, siempre adelante, cimientos profundos, así como dice la palabra de Dios, cimientos profundos, de tal manera tempestades no le hagan nada a la casa, problemas no le hagan nada a la casa, vientos huracanados no le hagan nada a la casa. Esto que te estoy diciendo es metafóricamente, pero sabemos que en el matrimonio hay problemas, hay tristezas, hay gritos, hay malas palabras. No quiero pensar que el día de mañana golpes, porque es lo más triste en la pareja, en el matrimonio. Y Virginio, lo poquito o lo mucho tiempo que ya ahora estás caminando con Laura, sabes que debes tener a Dios en tu vida. Cada mañana por la señal de la Santa Cruz y a trabajar. Yo les he explicado infinidad de veces, cuando nosotros nos persinamos, el diablo huye, el diablo se aleja, porque para los que se confirmaron hay una palabra en el cuestionario que se aprendieron los niños: ¿por qué el obispo traza la cruz en la frente del confirmado? Porque la cruz es el arma distintiva del cristiano. Por eso
Virginio, échale todas las ganas del mundo. Se puede, cuando se quiere, se llega lejos. Y tienes ahora ahí a Laura, y Laura tiene a Virginio. Metafóricamente es como un bastón, los dos apoyándose, los dos saliendo adelante, siempre el respeto y siempre el acuerdo. Y como dice la palabra de Dios ahora, tanto Pablo, que dice que el amor es comprensivo, que el amor es servicial. Por eso en el matrimonio dice, dame de comer, servicio, lava mi ropa, servicio, y el trabajo, y ahora pues dame Tommy, servicio, compra pan, compra servicio, ayuda. El amor no debe ser grosero, el amor entre ustedes no debe ser egoísta, no debe irritarse. Aquí dice, pero yo les digo, no debe guardarse rencor, dice, sino ante todo disculpar sin límites, esperar sin límites, soportar sin límites. Y en el Evangelio nos dice que la ayuda, la confianza en el Hijo de Dios al convidarlo a una boda. Y él hizo el primer milagro ahí, convirtiendo esa agua que teníamos ordinaria en vino, y en un vino sabroso, exquisito. ¿Qué nos quiere dar a entender con esto? Que siempre nosotros nos debemos acercar a Dios para pedirle su ayuda, para pedirle que nos bendiga, y más en este momento. Que Dios me los bendiga, Virginio, Laura, y que viva mucho tiempo, hasta que Diosito diga, se acabó, se apagó la luz, pero juntos. Ya Dios dirá quién se va primero, pero luchen juntos, trabajen juntos, diviértanse juntos, y siempre marido y mujer caminando de la mano. Que Dios los bendiga. Muchas felicidades. Virginio, Laura, atención. Ante esta comunidad cristiana están sus amigos, su familia, sus invitados. Les pregunto, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? Sí. Sí, padre. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en su matrimonio durante toda su vida? Sí, estoy dispuesta. Sí, Padre, sí. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos que Dios les dé y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, Padre. Sí, estoy dispuesta. Así pues, ya que quieren ustedes establecer la alianza santa del matrimonio, como quien saluda, tómense de la mano y expresen su consentimiento delante de Dios y delante de la iglesia. Yo, Virginio Muñoz Rojas, te acepto a ti, Laura Isidoro, como mi esposa, y prometo amarte, serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Laura Isidoro García, te acepto a ti como mi esposo, Virginio Muñoz Rojas. Prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, amarte y respetarte en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme ese consentimiento que se acaban de manifestar uno al otro y cumplan ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, el hombre jamás podrá separarlos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Anillos, arras, lazo. El Señor bendiga estos anillos.
las arras, el lazo, los signos, la palabra de Dios, que se van a entregar uno al otro como signo de amor y de mutua fidelidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dale el anillo de ella a él, de ella a él. Dile su nombre. Laura Isidoro, recibe este anillo como signo de mi amor, de que siempre te seré fiel. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Adriana, dale el anillo. Virginio Muñoz Rojas, acepta este anillo, recibe este anillo como símbolo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dile su nombre. Laura Isidoro, recibe también estas garras como prenda de la bendición de Dios, del cuidado que tendré, de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Virginio Muñoz Rojas, yo la recibo como prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que vamos a compartir. Amén. Ahijados, Reciban la palabra de Dios. reciban la palabra de Dios, Que sean que sean el centro de su vida. el centro de su vida. Amén. Todos de pie y aplauso fuerte a esta pareja. Vamos a decir cantando Diosito. Te rogamos, óyenos. Para que Virginio y Laura Isidoro, que acaban de celebrar con gozo su matrimonio, se mantengan siempre firmes en la fidelidad, constantes en el amor. Roguemos al Señor. Para que sepan amarse como Cristo ama a su iglesia y estén siempre dispuestos a ayudarse y a honrarse mutuamente en su matrimonio. Roguemos al Señor. Venimos también por sus padrinos, Jordan Vargas, Selena de la Cruz. Oremos. Por los papás de Virginio, los papás de Laura Isidoro, oremos. Por nosotros aquí reunidos, pueblo de Dios, que compartimos y acompañamos a este enlace matrimonial de esta nueva pareja, Virginio, Laura Isidoro, oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones, derrama con abundancia tus dones sobre Virginio, Laura Isidoro, y aparta de ellos todo mal, y haz que vivan felices bajo tu protección.
por Jesucristo nuestro Señor. Sentados. Para Dios. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría y protege con tu amor paterno a quienes uniste con el sacramento del matrimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre bueno, Dios Todopoderoso y eterno, porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza para ser partícipes en Cristo de la naturaleza divina y coherederos de su gloria, a los que redimiste por el misterio de su muerte y resurrección. Y quisiste darnos a entender esta gracia de tu liberalidad en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde el recibo inefable de su amor. Por eso, con todos los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria diciendo: Santo es en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos su Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Jesucristo está con nosotros, sacramento de nuestra fe. Para Dios. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José de Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de cada uno de nosotros, aquí reunidos, de Virginio, Laura, Isidoro, que fundan su familia,
iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de todas sus vidas. Pedimos también por Jordan Vargas Martínez, Selena de la Cruz Asensio, padrinos, papás de cada uno de los creyentes, amigos, familiares e invitados, así para la Virgen, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Tomen la velita con sus pecados, de esa mano que tú agarras de Tlacatoro. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, decimos. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. En Cristo Jesús, dense ese saludo de paz. Dios
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. El cuerpo de nuestro Señor Jesús nos guarde para la vida eterna. Concede, Señor, a Virginio y a Laura, que acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de ti ante los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Virginio, Laura, que Dios Todopoderoso les conceda participar de su alegría y los bendiga en sus hijos. Que el Hijo unigénito de Dios esté junto a ustedes en sus penas y en sus alegrías. Que el Espíritu Santo de Dios habite en ustedes y los llene de su amor. Y que la bendición de Dios los acompañe, descienda. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vayan en paz. La Santa Misa ha terminado. Aplauso para esta nueva predica.
Yair. Yair. Mas recargado cuando me muestres que. Cánica. Papi, ven tú. Dia oyo. Ya. Takut. Bola. Esquentas lá. Un país comentado. Mas que chale para todos kita para mati. Tá? Então gosto porque Kira ko bala sa mes pala uwi ka. Paco. Por makasiya ta ng card. Pala mo kito na ha? overlap tá? Peraí, não, olha só. Então, Yok será. Nossa, pai. Ayo kasih kan.
Xin chào các bạn.